que es la introducción ahí porque es un poquito extenso, pero dice que en la congregación hay personas que están capacitados y que van por el Espíritu Santo para la predicación, ¿verdad? Vamos a ir al tema, vamos a ir a la primera lección porque tenemos el tiempo también reducido, tenemos para poder avanzar porque ya se dieron cuenta que son ¿cuántas hojas? 9 hojas, ¿ok? Pero vamos a ir avanzando. Dice lección número 1, bases en el arte de la predicación. Dice, tenemos, creo que le puse. ¿Cómo le quitamos la tecla aquí? Perdón. Ok, bases en el arte de la predicación. Tenemos 4 bases importantes impartidas por el Espíritu Santo que debemos entender claramente antes de empezar esta línea de estudios sobre el ministerio de la predicación. Estas bases son las siguientes. ¿Cuáles son? Ok, eso creo que se nos pasó ahí porque nada más era talento. Es una capacidad impartida por el Espíritu Santo sobrenatural. Es la habilidad que el Espíritu Santo nos va a dar a nosotros para poder desarrollar este ministerio de la predicación. Es el talento, el don, el conocimiento y la habilidad. La habilidad no la va a dar, la habilidad en algunas ocasiones por años la agarra la experiencia, pero aún así no se desarrolla un buen mensaje si no está dirigida por el Espíritu Santo. ¿Ok? Dice Primera de Corintios, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad es de un modo y otro de otros. Eso dice Primera de Corintios el apóstol Pablo hablando, que todos tienen diferentes dones. Y él quisiera que todos tuvieran ese don como el apóstol Pablo de predicar, tantos dones que él tenía, el don de continencia, el de dedicarse completamente al Espíritu, a Dios. Primera de Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos. Eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo, que no descuidara ese don. Muchos tienen ese don de predicación. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver cómo preparar un buen sermón, cómo desarrollar un sermón para darle lo mejor al pueblo. Amén. Dice, requisitos del predicador. Esto lo vamos a ver un poco rápido. Yo sé que todos ustedes tienen ya tienen estos requisitos, pero es importante verlos. Dice, debe ser regenerado. ¿Cuántos regenerados habemos aquí? Amén, todos. Dice, la Biblia afirma, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué es importante ser un hombre regenerado, una mujer regenerada? Porque es importante porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. ¿Cómo vamos a recibir un mensaje para el pueblo si no tenemos esa conexión espiritual con Dios? No la vamos a poder recibir. Y por eso es que tenemos que tener esa conexión con el Espíritu. Si somos regenerados, vamos a poder tener esa conexión con el Espíritu. Escuchaba algo bien impresionante en esta semana, algo que estaba exhortando acerca del pecado en nosotros. Y me impactó tanto que decía, comparaba el pecado de nosotros con la basura. Decía, si en la basura hay más, ahora sí que está la basura, ahí hay ratas, ahí está lo sucio. Entre más basura, más cantidad de ratas. Y es lo que decía, nos comparaba, hacía esa ilustración, así es nuestra vida. Entre más pecado hay,
más pecado llega, más sucio estamos y se pega más el pecado. Entre más pecado hay, más pecado se pega en nuestras vidas. Por eso dice que debemos de ser regenerados. El apóstol Pablo habla de que todo el tiempo tenemos que estar regenerando nuestro espíritu. Cada día, cada momento tenemos que regenerarnos. Porque ¿quién no peca? ¿Quién no comete errores cada día? Cada vez que venimos aquí es una regeneración de nuestro espíritu para poder recibir ese mensaje de parte de Dios para nuestra vida y para el pueblo. Dice, debes ser temeroso de Dios, debemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Amar a Dios implica sacrificios. Debemos amar de esa manera a Dios. Debemos ser hombres y mujeres de oración. Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, decía el apóstol Pablo. Tenemos que persistir en la oración. Algo que me llamaba mucho la atención cuando escribía esto, dice, todo el que quiere hablar de Dios a los hombres tendrá que hablar primero con Dios de los hombres. Todos los que queremos predicar necesitamos hablar primero con Dios para ver qué necesidades tiene la congregación, qué necesidades va a tener o qué vamos a dar, qué vamos a compartir con el pueblo. Por eso es importante la oración, tenemos que hablar con Dios. Vamos a la lección número 3, que ahí es donde vamos a empezar con la homilética. Homilética, ¿qué es la homilética? Esta palabra originalmente tiene su raíz etimológica de la palabra griega homiléticos, que significa homilia. En un significado más amplio es razonamiento, plática que se hace para explicar al pueblo asuntos de religión, fe y doctrina. Para nuestro estudio de homilética es la ciencia que se especializa de la preparación y predicación. En otras palabras, es el arte de preparar un sermón de la palabra de Dios. En cortas palabras, es el arte de preparar un sermón de la palabra de Dios. Esa es la homilética. Es una clase que recibimos algunos o reciben algunos en un instituto bíblico. ¿Por cuántos años, hermano Nata? Año y medio mínimo lo reciben. Algunos 2 años, los que estudian ya como licenciaturas 4 años. Es lo mismo como en el área secular. Estudian 4 años esta materia. Y a lo mejor las hojas, ustedes dirán, ¿de dónde le sacarán tanto? Le disciernen cada punto que nos ayuda a comprender y ampliar nuestra visión para poder darle al pueblo lo que necesita, no lo que yo miro, no lo que mis ojos carnales van a mirar, no lo que yo veo. Por ejemplo, si yo veo que le veo la cara triste al pastor y bueno, el próximo domingo voy a predicar en contra de la tristeza, porque le vi la cara triste al pastor el viernes. Es lo que yo miré. Así no trabaja Dios. Dios, si me dio discernimiento de predicar en contra de la tristeza, entonces sí lo vamos a hacer. Por eso tenemos que estar conectados con Dios, porque Él nos va a decir la necesidad del pueblo. Si esa es una necesidad que a través de un hombre o de una mujer lo vi y es la necesidad del pueblo, es lo que vamos a dar. Pero si no es porque solamente mis ojitos lo vieron, sino es porque el Espíritu Santo nos va dirigiendo. Por eso decía que esto es algo resumido, pero creo que será de gran bendición para nosotros en esta tarde. Amén. Gracias, mi hermano, gracias. Ok, es el arte de preparar un sermón de la palabra de Dios. ¿Qué valor tiene la homilética en la vida ministerial? La predicación del evangelio es el método divinamente ordenado por Dios para difundir el evangelio entre los inconversos y para la edificación de los creyentes, de tal manera que todo predicador del evangelio debe procurar que su predicación sea lo más eficaz posible. Muchas predicaciones no surten el efecto deseado porque carecen de orden.
Se dice cosas muy buenas, pero no están sumergidas dentro de un mar de palabras. La Biblia nos exhorta a considerar seriamente esta responsabilidad de predicar el evangelio. Y es verdad, a veces nosotros, Dios nos da un mensaje, el Espíritu Santo nos dirige qué mensaje, qué necesidad hay entre el pueblo, pero a veces no sabemos cómo organizar esas ideas. Cómo nos da un tema, no sé si a ustedes les ha pasado, pero nos da un tema y si uno no le pone tiempo a ese tema, el Espíritu Santo dice, bueno, no te interesó, no te voy a seguir dando los puntos, no te voy a seguir hablando porque no me escuchas. Uno tiene que seguir escuchando, pero si tampoco uno no sabe, por ejemplo, me da un tema el Señor aquí en la iglesia, voy a la casa y empiezo a buscar un texto sobre ese tema y el Espíritu Santo va y me dice, ok, está otro texto en este otro lado, o busca otra cita bíblica con esta palabra. Y ahí vamos buscando, pero Él sigue hablando, nos sigue hablando, pero si no sabemos cómo armar un sermón, tampoco sabremos cómo dejar que el Espíritu Santo nos hable. Tenemos que aprender también esta manera, amén. Dice que nos exhorta a predicar el evangelio. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? Y nos exhorta bastante esta cita bíblica acerca de hablar de la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a hablar? Por ejemplo, ¿cómo vamos a evangelizar? Si solamente sabemos San Juan 3:16 y no buscamos qué cita sigue o qué cita podemos acomodar después de San Juan 3:16 entre el arrepentimiento, el que Dios les ama y luego la conclusión a que Dios los puede perdonar. Tenemos que buscar esas citas bíblicas y esta es una forma de poder hacerlo. Para cumplir correctamente con esta gran responsabilidad haremos uso de la herramienta de la homilética para obtener la destreza de trazar bien la palabra de verdad. Lección número 4. El sermón y su estructura. Antes de aprender detalladamente la estructura de un sermón, es importante entender claramente el significado siguiente de las palabras: sermón, predicación, bosquejo. ¿Qué es sermón? ¿Alguien le puede dar lectura? Predicación. Ok, bosquejo. Es la estructura básica de un sermón. Este es algo así como el esqueleto para el cuerpo humano. Sus diferentes partes son como los pilares y cadenas de una casa en construcción. No es el sermón en sí, sino su estructura fundamental. En el bosquejo se puede apreciar claramente el tema, el propósito y las verdades principales que el predicador expondrá. ¿Sí podemos comprender qué es un sermón? Es dar un discurso a la congregación enseñando una sana doctrina. En la predicación es amonestar y hacer observaciones a alguien a través de un sermón. Es algo muy parecido, pero un sermón, la predicación nos exhorta a seguir una doctrina, a seguir, dice lo de la predicación, tomando como base esta definición de predicación, es revelar la voluntad de Dios a través de un predicador al oyente. Revelar la voluntad de Dios
nos confronta, la predicación nos va a confrontar a cómo caminar en el evangelio y cómo una base de la homilética es hacer un bosquejo para cómo poder expresar esa palabra o esa enseñanza a la congregación. ¿Qué es un bosquejo? Cuando yo leía esto me imaginaba como las casas que están con los palos, los que hacen la carpintería en las casas. Como ya se mira cuántos cuartos va a tener, ya se mira cuántos baños va a tener, ya se mira cómo va a estar la cocina, si va a tener 2 salas o no, ya se va mirando. Pero no tiene las paredes, ni siquiera tiene el color, no tiene ni siquiera el techo, solo se va a mirar si es un techo de 2 aguas o un techo de 4, se está mirando, es el esqueleto, ese es el bosquejo. Cuando estamos cuando ustedes van en el carro, cuando ustedes van en el o están en la casa o aquí, a veces Dios les da un bosquejo. A veces Dios nos habla y nos da ese bosquejo. Por ejemplo, en esta semana Dios habló a mi vida acerca del cómo estamos tan acomodados, tan confortados, tan a gusto en nuestra vida. Y me da ese tema de sal fuera de tu confort. Y me da el tema y luego me sigue dando los puntos, pero no tengo ninguna cita bíblica. Ese es un bosquejo. Cuando yo llego a casa y empiezo a buscar algo que se relacione acerca de eso, ¿a quién sacaron de su zona de confort? ¿A quién de la Biblia sacaron? ¿Cómo le hizo Dios? De ahí voy sacando ya, entonces ya voy rellenando ese sermón. Pero un bosquejo a veces Dios nos los da en el camino, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos reprende, cuando el Espíritu Santo nos reprende. Cuando, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando el Espíritu Santo les habla, tienen esas ganas de poder compartirlo al pueblo y quisieran que ese mensaje que Dios les ha dado, o eso que Dios, el Espíritu Santo les ha redarguido también, quisieran compartirlo para que analizáramos ese mensaje que Dios nos da. Les está dando un bosquejo, nos está dando un bosquejo, pero muchas veces no llega a ser un sermón porque no llegamos a rellenarlo en casa o no llegamos a rellenarlo con ese tiempo que tenemos. Llegamos y nos sentamos en la tele y descansamos porque estamos bien cansados y o hacemos otra cosa, menos llegamos a rellenar ese mensaje. Esa es la manera. Y les voy a decir algo. Yo durante años, cuando empezaba en el ministerio, lo menos que quería era predicar. Y siempre cuando me llegaban a poner a predicar, póngame, pastor, a dirigir, a todo lo que usted quiera, menos a predicar. Todos tenemos la responsabilidad de compartir la palabra del Señor. Todos. Un ministerio es diferente. Los ministerios que Dios da, como el profeta, el apóstol, el maestro, esos son los que Dios les da. Esos no tienen opción. Si Dios les dice, hermana Dolores, o Dios le habla a usted y lo afirma por una y otra vez, que va a ser pastora, eso no tiene opción. Eso es una orden, es un llamado. Pero al mensaje, a la predicación, todos tenemos la obligación, la responsabilidad, todos tenemos ese llamado a predicar la palabra del Señor. Por eso es importante prepararnos, por eso es importante saber cómo hacer ese mensaje que Dios nos da. Ok, dice, mientras predica, creo que es lo que seguimos aquí. El predicador expondrá mientras predica. La importancia y necesidad de un bosquejo. ¿Para qué es importante tener un bosquejo? Aquí nomás lo vamos a leer porque ya les di más o menos el ejemplo como de la casa. Dice, la importancia y necesidad de un bosquejo ayuda al predicador a comunicar su sermón de manera organizada, con secuencia y lógica. Ayuda al predicador a recordar ideas que de otra manera las hubiera olvidado. Le permite al predicador mantener apegado a su tema o al pasaje en cuestión.
Ayuda al predicador en caso de presentarse alguna interrupción a continuar con la exposición de su tema. No sé si les ha pasado que están predicando y de repente se interrumpe algo o se cae un niño y dicen, ¿en qué iba? ¿Dónde iba? ¿Dónde me quedé? O sea, se nos va el tema. Pero si yo estaba acá bien emocionada predicando y acá y de repente se hubo esa interrupción y lo siento y bueno, ya hermano, mire por favor al niño o así, ¿no? Se interrumpe. Pero si no tengo una secuencia, no tengo algo, no tengo una hojita, ya no sé en qué quedé, en dónde voy y y qué pasó ahí. Y sobre todo, si traía los versículos solamente en la mente. Se imagina, se me olvidó todo y ya no. Por eso es importante preparar un bosquejo. La estructura de un sermón esta es la estructura del sermón. Es el tema, el título, le puse entre comillas porque esto ya es como algo muy, muy ya profesional. Normalmente lo básico es el tema, texto, la introducción, los puntos. ¿Por qué le puse 3 puntos? Porque un mensaje, cuando vamos comenzando, lo correcto solamente son 3 puntos. Cuando ya usted es muy avanzado, muy capacitado para predicar, usted le puede agregar 4 o 5 puntos. Cuando ya se salen de más puntos, pasa a ser un estudio. Ya no es un sermón, sino pasa a ser un estudio. Por eso le puse nada más 3 puntos, porque estamos comenzando. Entonces, es aquí donde se desarrolla y se amplía las clases de homilética, porque nos explican acerca del tema, cómo sacar un tema, por qué le tenemos que poner título, por qué no, o cuándo no, cuándo sí. Y la oración, es importante orar. Muchos predicadores ya no oran, ¿verdad, hermano Nata? Cuando empiezan a predicar, pero pues los que estamos constantemente con los nervios, a veces la oración como que nos desahoga, ¿verdad? Como que nos ayuda, nos alivia, nos conforta, no sé, pero normalmente dice aquí, puede ser antes de empezar, es opcional. En la homilética tiene un orden. Pero a veces, normalmente nosotros, si se dieron cuenta, ahorita lo empecé con la oración antes casi siempre es lo que yo hago. Es cosa de ustedes también. A veces sí les he dicho el tema y después hemos orado. A veces me presento y les digo, el tema de hoy es tal y pónganse de pie, vamos a orar. O sea, depende de cómo van caminando en su mensaje, cómo se van desarrollando en su mensaje para empezar con la oración. Y luego es la introducción, luego son los puntos. Como les decía, yo le puse 3 para poder ayudarlos también a que pudieran a poder explicarles que después de 3 puntos ya se extiende mucho más. Cuando vamos empezando, lo normal son 3 puntos. Y ahí van lo que Dios nos vaya dando, la conclusión y la aplicación. Pasos para preparar un bosquejo de un sermón. Lo que estábamos viendo, ¿qué voy a predicar? Esa es la primera pregunta, ¿qué voy a predicar? Por eso les decía que cuando Dios nos habla es que mejor que lo anotemos, porque cuando ya nos pide la líder o el líder de varones o el pastor o quien nos vaya a poner a predicar, ya estamos como avanzando hacia algo. ¿Qué voy a predicar? El primer requisito para llenar antes de preparar un excelente sermón es tener un mensaje bien definido de parte de Dios. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías 1:7. Nunca nos excusemos, como les decía, no soy predicadora, no esto, no lo otro. Esta es una cita en la cual nosotros, si la tomamos, podemos hacer nuestra cita. No tenemos excusa de decir que no podemos.
Dice, ¿a quién le voy a predicar? Esto es algo bien importante. Es muy importante saber a quién va dirigido nuestro sermón, a qué audiencia le vamos a entregar el mensaje que hemos recibido de parte de Dios. A matrimonios, varones, damas, inconversos, líderes, pastores, niños, a la congregación en general. ¿A quién le vamos a predicar? ¿Se imaginan si de repente en la Alianza Latina viene la junta y le dicen al pastor de uno de sus filigreses, por favor ponga a que nos predique como ovejas? Entonces ustedes tendrían que preparar un sermón. ¿Para quiénes? Para pastores. Y lo han hecho. ¿Por qué? Porque las ovejas expresan la necesidad de lo que uno quiere de su pastor, y hay varios pastores. No piensen que, a mí no me va a tocar predicar a los pastores. No, yo nunca voy a predicar a los pastores. Sí, es necesario que prediquen. Cuando tenemos la reunión, una de las cosas que más me impactó de un joven que nos dirigía en la alabanza, dijo, qué difícil es dirigir a la adoración a los pastores. Y es verdad. ¿Por qué? Porque como van a una junta o como se va a una reunión de puros pastores, no están como no sé, es como si no es un tiempo de oración, como es una reunión formal. Y a mí me gustó mucho eso, que él haya tenido el valor de decirnos. Porque cuando ya pasó el pastor, dijo, lo que dijo él tiene mucha razón. ¿Por qué nosotros como pastores pedimos que las ovejas alaben, adoren a esto, al otro? ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo cuando alguien está dirigiéndonos a la adoración? Por eso les digo, a veces sí necesitamos que las ovejas nos den un mensaje de parte de Dios como ovejas a los pastores, porque miran del otro lado, como decimos, miramos del otro lado de la ventana las cosas. A mí me impactó mucho. Yo la verdad que dije, qué bueno. Yo disfruto la alabanza, la adoración en donde quiera que esté. Pero dije, qué bueno que nos haya hecho, porque atrás habían dos pastores hablando entre ellos y riéndose. Y yo casi, ¿se pueden callar? Le dije a mi esposo, casi les decía, y no sabía que quién era ese pastor, no lo reconocí. Y hasta cuando ya después dije, ay, qué bueno que no le dije que si se podía callar. Pero no pensé que fueran pastores, porque hasta se estaban riendo. Y yo dije, qué falta de respeto. Si no saben que estamos en una junta de pastores, y casi estuve a punto de decirles que si se podían callar o podían salirse a platicar afuera. Y yo pensé que no eran pastores. Cuando ya después dije, ay, que no me metí en problemas. Pero me gustó eso que ese joven nos exhortó, nos dijo. ¿Cómo lo voy a predicar? Esta es la parte más complicada para el predicador, pues tiene que saber cómo presentar, transmitir claramente y correctamente el mensaje que Dios le ha dado para la iglesia. Para ello es necesario todo predicador recurra a los principios homiléticos para trazar con claridad su sermón. Aquí hay una cita de Nehemías cuando se sentaba a leer el libro al pueblo. Yo leía desde el verso 1 del capítulo 8, decía que se sentaban mediodía. ¿Verdad? Lo ha leído, hermana Susi. Se sentaban mediodía leyendo la palabra y luego y no se dormían. Y saben que les exhortaba el Esdras, ¿cómo se llamaba? El sacerdote. Les decía, no lloren, porque les leían la palabra y ellos lloraban. Y les decía a ellos, no lloren. Por eso yo decía, ¿por qué dice esto? Dice, leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido.
Eso era lo que yo, porque sé, ¿por qué dice ponían sentido? Que tenían, ¿sabe una cosa? Que a veces la palabra nada más nos conmueve. Y no es que la palabra te tenga o nos tenga que conmover nada más. Tenemos que ponerle ese sentido para vivirla allá afuera. Para poder, por eso los exhortaban, porque se la pasaban llorando. Y decía, híjole, a veces así me pasa, solamente lloro en el momento, pero tengo que ponerla por obra. La meta suprema del predicador debe ser no solamente obtener la atención del oyente, sino conducirlo a que acepte y obedezca la verdad presentada. Si no se logra esto, el sermón ha sido predicado en vano. Me acuerdo que en el Instituto Bíblico, hermano Nata, nos decían, con que un alma se arrepienta, su sermón tiene sentido. Con un alma que logren hacer que se arrepienta de su pecado, el sermón tiene sentido. ¿Se imaginan si diéramos un sermón y nadie se arrepintiera, no conmoviera a nadie en su espíritu? ¿Qué sería eso? Solo palabras, como dice la Biblia, vacías, huecas. Por eso tenemos que tener ese contacto con Dios y pedir la dirección al Espíritu Santo. El sermón temático, ya me pasé. Ok, vamos ahora. Lección número 5, clasificación de sermones. Hay 5 diferentes clases de sermones de los cuales podemos escoger para preparar un buen mensaje y no aburrir al auditorio. Hay desde el más sencillo hasta el más complicado según sea el caso. Agarré solo estos 5 sermones. En realidad hay más, pero para no como saturar su mente y que podamos comprender, solamente agarramos estos 5. Dice el sermón temático. ¿Qué es el sermón temático? ¿Alguien le puede dar lectura? El sermón temático. Sí, por favor. Este es un sermón temático. Como vieron, tiene varios puntos basados en el tema de la oración.
como les decía, cuando vamos empezando, agarremos pocos puntos, pero si los pusimos es porque quiero que vayan viendo cómo se puede ir agarrando los puntos sobre los textos bíblicos de la oración, para poder basarnos. A veces solamente como podemos agarrar como los que más conocemos y los que más ha impactado nuestra vida, para poder exponerlos a la congregación, para poderlos poner de ejemplo a la congregación. Y la conclusión es corta. Normalmente las conclusiones y las aplicaciones son cortas, para que no nos para que lleguen al pueblo. Dice, la humanidad ha sido impactada al máximo por hombres y mujeres de oración. Esa es la conclusión. La aplicación: ¿quieres ser un hacedor de historia en la tierra? Esa es la aplicación hacia nosotros. Sermón textual. Es la clase de sermón en donde se analiza el texto, es decir, se sacan los puntos del texto. Por ejemplo, tema: ¿cómo debe ser la exhortación? El texto, Hebreos 3:13, la introducción. Los problemas son como una lavadora, nos tuercen, nos dan vueltas y nos exprimen, pero al final salimos más limpios y mucho mejor que como estábamos antes. Esto hace una exhortación cuando lo entendemos. Esa es la introducción. Tenemos que dar como algo que les llame, algo que sea llamativo a la congregación, algo que pueda atraerlos para el tema, para que puedan poner atención. Y los puntos son mutuamente cada día, para no endurecernos. En estos puntos no los desarrollé porque si no tendríamos más como más hojas escritas, pero ustedes los desarrollan. Ustedes, ahora sí, cada uno desarrolla sus propios puntos, busca sus citas bíblicas o si es que quiere ponerle, pero como este es un sermón textual, normalmente se basa solo en el texto que agarramos. Los sermones textuales se basan solo en el texto que estamos agarrando. Yo me preguntaba y veía, por ejemplo, cómo yo me preguntaba a mí misma, Claudia, cuál es tu forma de predicar mayormente? Y la mía es textual. Casi, aunque yo preparo un sermón, lo preparo como un tipo de estudio. Siempre que Dios me da algo o que me ponen a predicar, siempre estoy preparando un sermón como tipo estudio, porque le busco el significado de las palabras, los puntos, y hago un sermón como de 4 hojas y termino dando un sermón como de media hoja. Casi yo no termino muchas veces dando el sermón textual. Es conforme el Espíritu Santo me va guiando, pero doy el sermón textual, pero como ya lo estudié, como ya Dios me dio el mensaje, lo vamos desarrollando, se va desarrollando. Y me he dado cuenta luego que a veces no lo doy como lo hice, sino conforme se va el Espíritu Santo nos va guiando. Pero se imaginan si no nos capacitáramos, o si no nos metiéramos para preguntarle a Dios qué vamos a dar, nos quedamos en corto, nos quedamos en ceros. Y sobre todo si no hay palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, no hay nada que meterle a esa enseñanza. De esta manera se forma un sermón textual, tomando los puntos en base al texto que tenemos. También podemos tomar otras citas que hablen del mismo tema. Tenemos otro ejemplo un poco más explícito, no lo vamos a leer todo, pero aquí está otro ejemplo de sermón textual. Y vamos con el sermón expositivo. El sermón es el sermón en donde se analiza una porción de la Escritura, o sea, los puntos se sacan de tal porción y es el más difícil de elaborar, pero el más provechoso por el análisis que se hace de la porción, porque es donde se puede desmenuzar palabra por palabra del texto. La función del sermón expositivo es ayudar a la audiencia a interpretar sus vidas a la luz
a la luz de los ejemplos bíblicos. Su meta es provocar un encuentro entre el mundo que propone el texto en nuestra experiencia actual. Quien predica el sermón expositivo desea ayudar a la audiencia a experimentar la verdad y el poder del mensaje del Evangelio. El sermón expositivo no es un comentario, es una interpretación, presenta los detalles del texto. Este sermón desmenuza la palabra. Es como, bueno, yo me he dado cuenta, perdón hermana Susi por ponerla por ejemplo, pero yo me he dado cuenta que ella es una de las personas que hace unos sermones expositivos, porque le gusta buscar investigar las definiciones de las palabras, porque le gusta buscar qué significa esta palabra, por qué fue al río Jordán, por qué llegó tarde, todo. Le gusta mucho, elabora mensajes expositivos, desmenuza la palabra. Es uno de los más difíciles, pero es uno de los que más podemos llevar a la congregación a aprovecharla, porque podemos comprender bien claramente, desmenuzar esa palabra y comprender el mensaje de Dios que tiene a través del texto bíblico que nos exponen. Aquí está un ejemplo acerca del mensaje textual, expositivo, perdón. Tema, el pastor perfecto, texto, Salmo 23. Solo se va a basar en el Salmo 23. Quiero leer la introducción. Dice: en Palestina el pastor siempre va por delante de las ovejas. Es una realidad en Palestina. Comenta el guía turístico en Israel. Pronto se observa a un hombre que arriaba a las ovejas por detrás. Alguien comentó lo observado. El guía va a averiguar y aquel hombre responde: yo no soy pastor, yo soy carnicero y las llevo al matadero. Es la introducción de un tema acerca de el pastor perfecto. El pastor, el pastor va delante de las ovejas. Pues que ven que dice el texto que las ovejas oyen su voz y lo siguen. El pastor va delante, pero él no es un pastor. Él va a matar, va a hacer carne de borrego, va a hacer barbacoa de borrego. Él no es un pastor, por eso las va arriando, porque las va a llevar al matadero. Y me gustó mucho porque también aquí habla acerca del Salmo 23, va desmenuzando el Salmo 23. Ustedes léanlo en casa. Dice, es perfecta provisión, perfecto alimento, perfecto descanso, perfecta paz, perfecta restauración. Va desmenuzando cada palabra del Salmo 23. Y ahí están los versículos. Perfecto camino, perfecta confianza. Va desmenuzando cada versículo, va desmenuzando este tipo de mensaje. Dice, conclusión: el Señor Jesucristo es aquel pastor perfecto quien dio su vida por las ovejas, la humanidad. En Él hay provisión, alimento, descanso, paz, restauración, confianza, disciplina, comunión, gozo, morada eterna. También hay disciplina, no solamente es amor. Y la aplicación hoy: ¿sigues al pastor perfecto o eres arriado por el destructor de las almas? ¿Seguimos al pastor perfecto o somos arriados? Sermón histórico, biográfico o narrativo. Este sermón se basa en una historia bíblica donde se describe la biografía o historia de un personaje bíblico. El sermón narrativo presenta un aspecto del mensaje de una historia bíblica por medio de la narración. Transmite el mensaje cristiano a través de la historia. O el sermón narrativo también puede presentar un aspecto de una doctrina cristiana por medio de una historia. La función de estos tipos de sermones es involucrar al oyente en la historia de manera que pueda identificarse con la
experiencia de los personajes de la misma. La meta del sermón es ayudar a la congregación a experimentar el mensaje cristiano por medio de la narración bíblica. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el bosquejo de un sermón histórico biográfico. Tema: ¿puede ser salva una nación? Es la historia de Esther. La historia de Esther. Y este es un sermón histórico, biográfico, porque se está dando a través de la historia de Esther. Cuando uno va a dar un sermón acerca de esto, pues lee casi todo el libro para poder entender y comprender y ayudarnos cómo vamos a dar este tipo de sermón. Nada más voy a leer la conclusión. El próximo capítulo de las naciones del mundo le pertenecen a la iglesia que ora. ¿Por qué dice esta conclusión así? Porque fue una de las características más importantes que Esther hizo. Que cuando supo lo que estaba pasando, ¿qué fue lo que hizo? Ayunó y oró. Esa fue una de las características que ella hizo. Te identificarás con su dolor, intercede por ellos, invadirás sus fronteras para poseerlas para Cristo. Tenemos pues formas de cómo hacer un sermón narrativo, un sermón de historia, déjenme ver, biográfico, narrativo y histórico. Vamos con el último. Tenemos otro sermón narrativo, luego ya lo miran en casa. Es un sermón que está muy, muy, muy bonito. Ojalá que lo pudieran estudiar en casa también y poder ver cómo está. El último sermón, el sermón especial. Este no tiene tema, no tiene algo como una base exactamente. Este sermón es ocasional, que se predica en funerales, bodas, aniversarios, etcétera. Función de este tipo de sermón: trata de ayudar a la audiencia a interpretar teológicamente el accidente o el día feriado que se celebra. Su función principal es ofrecer cuidado pastoral a la audiencia. Esto quiere decir que el tono del sermón depende de la ocasión a la cual alude. Un sermón matrimonial es por lo regular alegre, mientras un sermón funerario es solemne. Lo más importante de todo es buscar la dirección de Dios. Bueno, al último lo dejo. Solo quiero quedarme ahorita con el sermón especial. ¿Quiénes les ha tocado dar un sermón en un funeral? ¿Nadie? ¿Quién les ha tocado dar un sermón en una boda? Creo que solo los pastores son los que, hermano Nata ya le ha tocado, ¿verdad? Son totalmente diferentes. Los sermones de un funeral, mayormente, porque está en una iglesia, ¿sabe una cosa? Nos llevan a un arrepentimiento. Todos los pastores, líderes que dan un sermón en un funeral nos llevan a una reflexión, a un arrepentimiento por la situación en que se está viviendo, pero no dejan de ser solemnes. Aunque nos están exhortando a un arrepentimiento, a una reflexión humana de vida, de cómo estamos llevando nuestra vida, no son aunque son evangelísticos, no son evangelísticos con grito, son solemnes. Son totalmente, para mí son uno de los sermones más evangelísticos de los funerales, porque te lleva ahora sí que a reflexión profunda. Muchos de este tipo de sermones, pero no son el tono de voz son solemnes. Y cuando son los para las bodas, hasta hay risa, alegría en ese tipo de sermón, y también son reflexivos, pero son con gozo, con risa. Los sermones especiales, cuando son de cumpleaños,
de 15 años. Cuando sermón de presentación de niños, a veces solamente hacen pura presentación de niños. Y hay un sermón también reflexivo para los padres, pero tienen ese tono de voz diferente. Creo que cada uno agarra también de parte de Dios, del Espíritu Santo, va agarrando el tono de voz que debe de tener o va teniendo para desarrollar su mensaje. Dice, lo más importante de todo es buscar la dirección de Dios en oración antes de compartir una porción de la palabra, para impartir el mensaje que Dios tiene para la congregación. No dar la palabra que tenemos en la mente por conocimiento, pero no con esto el corazón de Dios para el pueblo. Es importante prepararnos para poder tener la palabra que Dios quiere que transmitamos.